Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Mayra Alejandra Palacio, una hija de Ciudad Bolívar, enamorada del deporte y apasionada por enseñar todo lo que sabe. Los invito para que conozcan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Hoy nuestra invitada en Vivencias es Mayra, una mujer que irradia talento e inspiración. Mayra nació en Ciudad Bolívar, municipio que ella denomina como el paraíso. Tiene 2 hermanas y viene de una familia muy tradicionalista. Mayra recuerda que desde los 12 años empezó a trabajar y que era una de las niñas más activas en los procesos de la Casa de la Cultura. Como les decía hace unos instantes, el día de hoy nos acompaña Mayra, una mujer que seguramente nos va a inspirar y nos va a empoderar muchísimo con su historia de vida. Mayra, bienvenida al programa Vivencias. Luisa, muchas gracias por la invitación. Yo encantada acá de echarles cuento de mi vida, que ha sido maravillosa y de mucho aprendizaje. Mucho tiempo haciendo esa cacería para que pudiera sacarnos un ratico y estar acá con nosotros, pero sabemos que va a valer mucho la pena. Vamos a disfrutar y a conversar. Contémosle un poquito a la gente dónde naciste, cuántos hermanos tienes. Yo soy una hija de este bello municipio que yo le llamo mi paraíso. Nací acá, crecí acá, tengo 3 hermanas mujeres, soy la segunda de ellas. En una familia muy tradicional, mamá, papá, mis hermanitas, en un barrio de acá del municipio, donde crecí jugando bolas, balón, montando bicicleta, la infancia más maravillosa de todas. Lo que nosotros, los de esta época, siempre vamos a decir como la mejor infancia, en la calle, con los amigos, compartiendo con la gente, muy tranquilo todo y uno ahí como en su cuento también. Mayra, cuéntanos un poquito esa época de colegio, ¿lo disfrutabas? ¿Era como una etapa que tú dijeras como qué rico me lo estoy gozando? ¿O era como, ay, ¿cuándo será que ya se acaba este proceso? Realmente yo disfruté mucho mi colegio, tanto la escuela como el colegio. Y hice amigos, siempre he hecho amigos. Sí, era más bien de bajo perfil, pero creo que la disfrutaba toda, me encantaba educación física siempre. Tenía una amiguita con la que disfrutaba esa área y éramos los niños y ella y yo. Suele pasar. Sí, entonces sí, siempre lo disfruté mucho y fue una etapa muy tranquila a comparación de la de ahora, pues, pero también la disfruté mucho. ¿Eras una niña y una adolescente activa de estar como en diferentes grupos, en diferentes disciplinas o como muy enfocadita en el colegio y de pronto una que otra cosita? No, yo fui demasiado inquieta desde los 8 años. Me acuerdo que mi mamá no salía de la casa y mi papá pues trabajando siempre, entonces yo les pedía permiso y me iba solita para Indeportes. Y allá empecé gimnasia con Liborino, yo creo que todos estuvimos con él. Y ya luego voleibol. Mi infancia fue seguirle los pasos a mi hermana, que también está muy encaminada en el deporte. Entonces ella jugaba voleibol y yo detrás de ella. Y crecí en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, en el coro. Me llevaron a conocer todo el suroeste antioqueño, de cuenta de la Casa de la Cultura, porque estaba en el coro, era vocalista, también estuve en grupos en Ratucama y estábamos creando otro súper bueno. Todas las novenas las cantábamos,
No, eso era maravilloso. Yo me disfruté esa etapa de mi vida como nunca, porque éramos una familia realmente. Y esa época de la Casa de la Cultura marcó muchas vidas. La de esa época fue increíble, increíble. Y además las novenas eran tan hermosas y éramos vestidos, teníamos trajes y se veía muy lindo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que eran con unas capas también. Sí. ¿Continuaste con el canto a lo largo de tu vida o llegó una etapa en la que dijiste como ya cumplí este ciclo y ya empezaste como a explorar otras cosas? Yo creo que eso es un sueño frustrado, total. Yo no continué con la música, pero la llevo en mi corazón y canto todo el tiempo. Mi hija también tiene unos dotes artísticos muy marcados y no, la llevo en mi corazón. Esa partecita está ahí, pero ahí está. ahí quedó. Uno nunca sabe, la vida no se ha terminado. Ah, sí. Y aquí estamos. Mayra, nos contabas que tu mamá era como todo el tiempo en la casa, el papá más en el trabajo, pero también tu hermana muy encaminada en ese tema deportivo. ¿De dónde nace como ese amor al deporte? Porque pues más adelante vamos a ver que no es simplemente como que, ay, sí, yo practico algo, sino que es realmente una pasión. ¿De dónde creen que llega como ese amor tan profundo en la familia por el deporte? Pues mi papá nos inculcó mucho el deporte porque él montaba en bicicleta y también jugaba fútbol, es como el recuerdo que tengo. Pero ya más adelante, pues el afán de estar como activos, simplemente porque no teníamos esa conciencia del autocuidado, de trabajar pues para construir un bienestar personal y también familiar. Ya eso creces con el tiempo, cuando ya tenemos más conciencia de qué queremos, pero inicialmente yo le seguía los pasos a Yamile y yo tuvimos que sanar muchas cosas porque ella quedó traumada de si va a tal parte, lleva a Mayra, si no, no va. Entonces, si iba a voleibol, tenía que llevarse a Mayra. Entonces, le tocó. Y ahí empecé yo con el voleibol, ya luego más adelante también en la universidad, con otras cositas y bueno. Vámonos a esa etapa de la universidad. Terminas el colegio y te encaminas a una aventura de la mano de una tía. ¿Cómo fue esa historia? A ver, como les dije al inicio, vengo de una familia humilde, entonces literal no había para pagar mi universidad. Y yo desde los 12 años, creo, empecé a trabajar, que me dieron la oportunidad, literal la oportunidad llegó a mí. Que una señora que quiero mucho me vio caminando por el andén y me dijo, niña, ¿usted quiere trabajar conmigo? Y yo le dije, yo le pregunto a mis papás si me dan permiso y bueno, doña Francia. Sí. Entonces empecé a trabajar ahí y a raíz de eso creo como una parte o empecé a identificar que me gustaba ser independiente y conseguir mis cosas y sí, entonces salí del colegio y como no tenía esa oportunidad, que ahora tenemos muchas, Sí. entonces me fui para donde una tía en el Valle que necesitaba la ayuda de alguien porque tenía 2 niños, o sea, era como la nana de ellos y estaba medio tiempo con ellos y el otro medio tiempo me fui a estudiar a UGA, entonces pude estudiar 3 semestres allá de investigación judicial. ¿De dónde nace ese gusto o por qué te llama la atención justamente la investigación judicial? Porque digamos que cuando uno de pronto investiga un poquito de qué se trata, uno dice como que hay un poquito fuerte. ¿Dónde nace como ese gustito de yo quiero estudiar esto? La verdad es como siempre tenemos esa curiosidad de saber el porqué de muchas cosas. Y ha sido como esa duda o esa inquietud de siempre, pero a medida que iba adelantándome en el estudio me encantaba más la conducta de las personas, cómo llegar al asunto y ya después de que estudio esto, tanto en el Valle y me vengo para acá a estudiarlo también,
ya al final me di cuenta que, aunque me gustaba mucho, no estábamos en la misma sintonía. No me gustaban muchas situaciones que se presentaban, o sea, no me generaba paz, no me visualizaba y ya. Entonces no continué. Lo que pasa es que yo creo que también el desempeño laboral depende mucho del contexto en el que estamos y seguramente en nuestro país o al menos en nuestro departamento el contexto en el que un investigador judicial se pueda desempeñar puede ser complejo y sí puede marcar bastante. Eso fue lo que sucedió. Cuando a mí me faltaba ya 2 semestres, ya mis compañeros que estaban terminando estaban haciendo la práctica, 2 de ellos desaparecieron por un tiempo. O sea, se presentaron muchas situaciones en Medellín, en el lugar donde los llevaron a hacer la práctica. Yo dije, no merece la pena. No, y empezando por las mismas situaciones a las que un investigador se ve expuesto. No me gusta la mentira. Entonces, no. Yo dije, no, esto no es, me gusta mucho, pero no es por acá. Llegas como a ese momento crucial de tomar decisiones de esto me gusta, pero definitivamente no es a lo que quiero dedicar mi vida. ¿Cómo empieza uno ahí a recapitular y a retomar y decir, listo, qué voy a hacer entonces en la vida? Bueno, después de que me retiré de estudiar, simplemente seguí en la constante de sobrevivir. Bueno, porque yo ya estaba en Medellín en la misma situación, o sea, yo era la que si quería estudiar tenía que trabajar para poderme pagar el estudio. Sin embargo, en esa época de la universidad en la que estudié y cubrí todos mis gastos, por decirlo así, fue la etapa más maravillosa de introspección, de conocerme, de aprender mucho y de practicar deporte. Por ejemplo, allá entrené taekwondo, entonces estudié becada. De pronto tengo como esa virtud y estudié becada todo el tiempo a raíz de las competencias universitarias. Sí, gané, entonces pude estudiar becada y ahí me pude como balancear un poquito. Cuando ya me retiré, pues seguí trabajando normal y viviendo allá en Medellín. No tenía muy claro como qué seguir estudiando, la verdad. Sí lo tenía como muy presente, quiero hacer algo, pero no se presentó hasta que regresé a este pueblo. ¿Tú en qué momento encuentras? Yo creo que a veces hay una diferencia muy grande entre vocación, pasión, profesión, y a veces las personas no somos capaces de encontrar como un punto donde todos estos momentos, estas situaciones se unan y nos permitan como potenciarnos mucho más. ¿En qué momento encuentras tú como ese camino? Porque ya nos vas a contar esa historia en que cuando te sumerges tanto en el mundo deportivo y lo haces con pasión y transmites a las personas eso. Entonces no es lo mismo uno ir a una clase X donde le dan unas indicaciones que estar en clase contigo, que tú te apasionas, entonces vamos a una clase de una cosa y tú empiezas como a enamorarlo a uno de más y más situaciones. ¿En qué momento encuentras como esta es la ruta? La ruta la encontré viviendo en Medellín. Yo asistí a una iglesia cristiana y junto con unas amigas en ese momento creamos una fundación. Nos fuimos para la Comuna 13 y ahí empezamos a servir. Simplemente ayudar a una comunidad con niños que necesitaba atención. Y todos los sábados íbamos y llevábamos alimentos porque realmente eso era lo que ellos necesitaban inmediatamente, pero tras de ese alimento que ellos necesitaban y de ropa y de muchas cosas, también les llevamos una enseñanza y llevamos amor. Esa experiencia fue muy, muy enriquecedora para mí, porque yo tengo algunas fobias o soy un poquito escrupulosa y ahí un poquito a poquito se fueron yendo y es muy lindo dar amor.
ahí entendí que a mí me gusta servir, a mí me gusta ayudar o a través de la misma enseñanza de vida enseñar, porque realmente es eso, a través de las vivencias, a través de lo que uno conoce, vive, experimenta, ya tiene como la autoridad de enseñar o de servir. Ahí fue donde yo entendí que a mí me gustaba servir. Ya luego, más adelante, cuando ya nos regresamos de Medellín a Bolívar, es que a mí se me abren muchísimas puertas, muchísimas, y las empiezo a aprovechar. Devolvámonos un poquito en el tiempo de esta historia y tienes una familia hermosa. ¿En qué momento conoces a esa pareja? ¿En qué momento llega Manuela? ¿Cómo es esa etapa de tu vida? Sí, llegó como sin buscarla mucho. Sin avisar. Sí, porque realmente yo disfrutaba demasiado y lo disfruto todavía, la soledad. Me encanta estar en ese momento de soledad. Y conocí a mi esposo acá, él es de acá también de Bolívar, y lo conocí en una Semana Santa, pero ya fue al mucho tiempo, como a los 3 años, que 3 años no, yo creo que más. Que la vida vuelve Sí, y los cruza. Sí, realmente no fue ni planeado, ni buscado, ni nada. Se dieron las cosas y empezamos a crear a formar una relación, a crearla, a construirla. Y ya luego planeamos a Manuela, nos dio la posibilidad de planearla con tiempo, de preparar todo, aunque para ser papá no estamos preparados, o sea, eso no tiene manual. Pero sí, tuvimos esa oportunidad de construir una relación bonita, de respeto, y que creo que todos los días se construye. Ahí ya llegó Manuela y ya el combo completo, felices de ser padres. Y ya después de Manuela, ya a los 3 años, nos regresamos para acá, para Bolívar. Retomando la parte de la historia en la que ibas, yo creo que a mí me podrían nombrar embajadora de Bolívar, porque igual que tu historia, yo me fui un tiempo y regresé y es como, no me saquen de acá, por favor, yo me quiero quedar acá, por favor. No. Y aprovecho como este espacio con personas como tú, muchas personas que han pasado y que la historia es similar, y es como abrirle un poquito la mente a todos de estar en nuestro municipio. No es ni retroceder ni quedarnos estancados, porque igual siempre que queramos siempre van a haber muchas oportunidades. Llegas a Bolívar y empiezas a descubrir como mucho más tus potenciales. ¿Cómo fue? Yo creo mucho en los para qué, no por qué me pasa esto, porque no, para qué, porque todo tiene un porqué, o sea, una razón, nada es coincidencia. Y yo empecé con el cuento, vámonos para Bolívar, y mi esposo sí estaba muy, no, porque él sí lo veía de esa forma, en ese momento. Y a raíz de la enfermedad de la mamá de mi suegra, la mamá de mi esposo, nos regresamos acá a Bolívar y empezamos a construirnos otra vez acá, a empezar de cero literal. Pero entonces yo ya venía desde Medellín con una conciencia, porque después de que nació Manuela yo empecé mucho como con el autocuidado, más enfocada en una alimentación más balanceada, muy estricta. Eso es una etapa de un rayón que tuve tremendo, pero que me dejó muchas enseñanzas realmente, porque todo pasa por algo, entonces tenía que pasar por ahí para poder aprender muchas cosas que ahora agradezco y disfruto. Y a raíz pues que nos venimos para acá, empezamos como ese proceso de buscar qué hacemos, qué. Entonces empezamos con burbujas, disfrutamos mucho de ese aprendizaje, fue un tiempo muy difícil. Y en ese momento apenas yo vengo para acá, yo dije, bueno,
yo quiero hacer algo porque siempre he sido muy inquieta y empecé a hacer cursos en los que viajaba a Medellín. Imagínate, yo vivía en Medellín y no hice eso, y ahora que me regresé para acá se me abrían muchas puertas, pero era así, tenía que suceder. Y viajaba, estudiaba, cursos virtuales, cada curso virtual que yo veía, de una, llega pandemia. Esa pandemia hace que nosotros cerremos el negocio porque realmente no era rentable. Creo que le sucedió mucho a muchas personas acá en Bolívar y en todas partes. Y a raíz de eso pues sigo con mi tema, que ya se convirtió más que en un empleo o en qué hacer, era como mi razón de ser, mi estilo de vida, ya era un hábito. Entonces yo buscaba cómo nutrirme, y como me gustaba enseñar, de esa forma podía enseñarle a otras personas. Mayra, te decía algo ahora, y es, tú compartes esa pasión. Me encanta. Tú compartes ese gusto por lo que haces, que yo creo que es a veces lo que necesitamos las personas, más allá, como te decía también, de la teoría o de la técnica, es cómo enamorarnos de algo que nos va a hacer bien. Y también tocabas algo muy importante, y es, muchas cosas de este proceso tú las aprendiste, digamos, a través de errores o de pronto desconocimientos propios, que ya quienes llegamos a ti, pues nos podemos salvaguardar un poquito de eso. ¿Cómo acoges tú a esas personas que te buscan para dar como continuidad o inicio a sus procesos personales en busca de una vida más sana o en busca como de un bienestar? Precisamente de las vivencias. Entonces yo simplemente les digo, mira, si yo lo he podido lograr, si yo he cambiado o cambié muchos hábitos de mi vida para mejorar, tú también lo puedes hacer. Y es simplemente crear un hábito. ¿Por qué? Porque es para ti, porque nadie lo va a hacer por ti, porque es por tu bienestar. Y les hablo mucho de algo, este es mi vehículo para estar presente acá. Si yo no cuido este vehículo, si yo no lo nutro bien, si yo no le doy esa gasolina óptima para que no se averíe ese vehículo, entonces ¿cómo va a funcionar? Es verdad. Trato de transmitirle o de ser como muy real, eso sí, soy súper real. De pronto a veces hasta choco por eso, pero es que yo creo que te enseñen de pronto, quizás, tal vez, más o menos, no, es la realidad. Y cuando a ti te hablan con la verdad o te dan pautas puntuales, tú ya tienes un direccionamiento. Es así y no hay de otra. Llega más rápido. Es verdad. Y yo creo que a veces eso nos hace falta. Menos rodeos, Sí. como para llegar más rápido al objetivo. Mayra, una historia que yo creo que nos podríamos quedar acá todo el tiempo. Muchas gracias por compartirnos tus vivencias, por compartirnos como este recorrido. Si las personas quisieran de pronto entrar en contacto contigo o saber exactamente qué servicios ofreces, ¿cómo te podrían contactar? En mi red social, Maleja Pasa, creo que es así. Tú lo envías y Sí, se sí, pone. es así, y pues por ahí me pueden escribir. O sí, yo creo que las redes sociales ayudan mucho como para Bastante. encontrarlo a uno, y de pronto acá en un pueblo es mucho más fácil encontrarlo. Busco a alguien, lo más probable es que ay, sí, ella la encuentra en tal parte, o tal persona es amiga de ella El esposo trabaja allí. en tal parte, entonces es fácil pues por ahí, y con todo el gusto puedo aportarles algo, con seguridad. Nos quedan muchísimos temas por fuera. Más adelante ojalá podamos estar aquí para que hablemos de lo que hablábamos antes de cámaras, de que la edad aquí es solo un número, de esos retos mentales cuando estás en competencia, pero ya nos quedará algún momento para reencontrarnos y contar un poquito más de esa parte de tu vida. Con todo el gusto. Muchas gracias por venir al Muchas gracias programa. a ustedes. Mayra Alejandra es una deportista máster, de la categoría máster, más de 30 años de Evolution Cross Training. Realmente Mayra con nosotros lleva el proceso desde que se vino a vivir a Ciudad Bolívar. Ella tiene unas bases en el deporte desde que estaba muy joven, ha sido
una deportista y ha tenido pues diferentes facetas de diferentes deportes. La conocimos siendo ciclista, es entrenadora de nuestro gimnasio también y ha participado en varias competencias de CrossFit. En la última que participó era una competencia a nivel Latinoamérica que se hizo en la ciudad de Medellín y quedó de segundo lugar en su categoría. Es una deportista muy consagrada, es una persona muy disciplinada con lo que hace y bueno, es una mujer muy berraca para hacer todo lo que se propone en la vida. Bueno, mi hermana es un ser de luz maravilloso, es un regalo que recibo a los 5 años de edad, donde la recibimos demasiado bien. Quería que fuera un niño, obviamente yo ya era la niña de la casa, no quería un niño, una niña en mi casa. Y a partir de ahí empezamos a crecer junticas, siempre estuvo muy motivada por hacer el ejercicio, siempre estuvo demasiado relacionada con este cuento y creo que hasta el momento ha sido una muy buena embajadora de lo que es su propia identidad. Ella tiene una marca, un sello propio. Recuerdo que siempre íbamos a jugar juntas con las muñecas, pero ella sabía un poco más que yo, porque yo siempre fui mucho más de la calle, de jugar canicas, de jugar a la chucha, escondidijo, y ella siempre le encantaba jugar con sus Barbies. Fue un poquitico más femenina que yo, siempre lo ha sido. Bueno, primero que todo agradecerle porque ha sido una maestra. Ella a su corta edad, porque yo soy la mayor, siempre ha sabido como destacar cosas mías. Nunca hemos estado en el juego de quién es mejor, porque realmente cada quien tiene un crecimiento y una edad determinada para cumplir sueños. Creo que ella hasta el momento los ha cumplido todos y que siempre ha sido una maestra. Eso lo tengo muy claro. La admiro, es el amor más grande que tengo. Siempre les he dicho que las protejo como si fueran la luz de mis ojos, porque somos simplemente 4 hermanas que parece que hubiéramos crecido como junticas, siameses. Nos amamos mucho. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Pudimos ver en Mayra una mujer talentosa, capaz y sobre todo una mujer capaz de brindar amor y enseñanzas a todas aquellas personas que queramos acercarnos y aprender de ella. Recuerden que si se perdieron algo de este capítulo o desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Pasivo el En Vivo. Vivencias.